Hola, muy buenas noches. Estamos en su podcast. Quiero creer que tu podcast favorito, El viaje del sonámbulo. Pues, después de tantos temas tan pesados, de tantos temas tan, pues sí, un poco difíciles de digerir, tengo la gran alegría de que hoy vamos a tocar un tema literato. Entonces, hoy tenemos a Milagros Díaz López, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y pues es una mujer con un montón de cosas y bueno, ¿cómo lo explico? Pues ahorita que acabo de leer su semblanza dije, Dios mío, o sea, qué dicha la mía de entrevistar a un titán tan grande y qué maravillas poder presentárselas. Entonces, hola Milagros, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bastante bien. Estaba viendo que fuiste reportera. Sí, fui reportera por allá de los en 85, 86, de un proyecto muy interesante que se llamó Proyección 2000. En ese entonces en Televisa querían ver qué estaban haciendo los jóvenes y cómo se proyectaban hacia el año 2000. De ahí el nombre del programa. Y entonces nosotros nos dedicábamos a investigar pintores, escultores, escritores, poetas, todo lo que se estaba haciendo en cultura y en la industria, en la universidad, y hacíamos reportajes con ellos. Muy interesante proyecto. Entonces era como una visión hacia los 2000. Sí, la visión era qué van a hacer los jóvenes de hoy en el año 2000. ¿Me puedes explicar un poco cómo era esa visión? La verdad es que sí me da mucha curiosidad cómo se proyectaban para esos entonces. Fíjate, un niño tenía como 10 años, y hacía unas esculturas muy apegadas a Miguel Ángel, y él decía, tenía un problema, era autista, y él decía, ¿cómo pueden entender el arte donde no hay algo que puedas percibir con los 5 sentidos? Yo realmente no sé qué pasó en el año 2000 con ellos, porque yo ya no estaba trabajando, ya no se dio un seguimiento a esa proyección. Pero entrevistar a ellos, entrevistar a personas que estaban escribiendo, como participaron Benito Taibo y su hermano con nosotros, ahí los conocí. También participó Mexicanto, Juan Carlos de la Cruz Amieva, que es actualmente trabaja en radio y era un declamador muy bueno. Muchas personalidades que se proyectaban hacia el 2000 con una cultura, con el fomento a la lectura, a la escritura, a la música, a todas las artes. Oye, qué visión tan interesante y qué gama de entrevistados tan rica de haber tenido, ¿eh? Ah, sí, a mí me dejó mucha satisfacción participar en ese programa. Pero en ese entonces la cultura no vendía y creo que sigue sin vender. No, hermana, sigue sin vender, pero sigue siendo importante. Sí, entonces, pues lo suspendieron, el programa duró un año al aire y luego ya participé en otros proyectos con el mismo equipo, pero ese en particular a mí me hizo mucho, me estrené como reportera, entrevisté a Antonio Hernández, un escultor que hizo en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, se estaban muriendo 2 árboles y él llegó a curarlos e hizo unas esculturas de esos árboles, todavía existen, y de pronto le dan mantenimiento, porque como es madera necesita estar renovándose el trabajo. Entonces, también sabes qué hice que me encantó, un reportaje sobre cómo se hacía el billete en México. Me costó trabajo entrar a la Casa de Moneda y entrevisté al diseñador de los billetes de aquel entonces, que es toda una obra de arte, y así se llamaba mi reportaje. Se llamó Obra de Arte en tus manos.
No, pues es que los billetes son, me parece, si no me equivoco, son grabados. Sí, La placa original creo que es una gilografía o una linografía, ¿no? sí, primero se hace el dibujo, se hace la propuesta y luego se hace el grabado. Sí, es que tuve un maestro de grabado que le tocó hacer el diseño de uno. Es bien bonito e interesante porque además después entra los códigos de seguridad, pero ya la propuesta es de hacer el grabado y de hacer el dibujo que rescate los valores nacionales, es muy importante. No, pues sí, es que es todo una proeza meter tantos simbolismos en una imagen. Sí. Y que se entiendan de forma universal. Bueno, ¿y esta faceta de guionista podrías explicarme cómo empieza? Bueno, se termina el proyecto de Proyección 2000, valga la doble palabra, y inicié trabajando con Cepillín. Ahí hacía cápsulas para Cepillín de entretenimiento para los niños. Y entonces tenías que imaginarte primero como un cuento lo que iba a hacer Cepillín, imaginarte la música que iba a cantar, imaginarte la historia, darle tiempos, porque en televisión los tiempos son muy rápidos, ¿no? Entonces yo hacía las cápsulas de 5 o 10 minutos y era muy, pues sí, también era divertido. A la camita, que descanses bien. No, pero ese es el ratoncito, Topollillo. Cierto, ya me encanta. Sí, terriblemente. Pero ya me acordé quién es Cepillín. En la feria Cepillín, sí, ya me acordé. En la feria de Cepillín me encontré una muñeca. Sí, en el bosque de la China, la chinita se perdió. Exacto. Era todo un personaje, muy divertido, con mucha creatividad también, porque él iba y nos decía, mira, yo quiero hacer esto, a ver, concreta la idea para la televisión, ¿no? También trabajaba con su familia, muy interesante la interacción con él. Wow, ¿y solo trabajaste para ese programa o llegaste a estar en más? Estuve también con Verónica Castro. Ahí me tocaba buscar en apoyo de videos, buscar en películas la participación de las personas que iba a entrevistar ella. Sí, entonces a mí me daban el guión, yo veía de que estaba hablando la persona que estaba entrevistando y buscaba imágenes. En aquel tiempo se hacía en rollos de 2 pulgadas. Los rollos pesaban muchísimo. Y las máquinas eran enormes. Pues ahora ya casi no se ocupan las cámaras, ¿no? Ya con los celulares se puede hacer muchas cosas. De hecho, te voy a platicar, tuve una anécdota con mi nieta, tenía 8 o 10 años, que ella, con una app en su celular, hizo un programa donde le puso títulos, le puso música, le puso espacios, y yo decía, mi carrera en 10 minutos ahorita se fue. Y en un trabajo de la escuela, o sea. Sí, no, era su gusto personal, tenía una agilidad tremenda. Pero todo eso nosotros hacíamos. Yo tenía que hacer la lista de créditos, ir con la persona que iba a meter los créditos a la máquina, luego buscaba las imágenes que se iban a meter y se hacía en otras máquinas de edición, se montaban las imágenes. Era un trabajo de muchas personas, la música, la búsqueda de la música, y ahora eso se hace pues mucho más fácil. Y lo que nos espera con la inteligencia artificial, que ya nada vamos a hacer, todo lo va a hacer ella. Espero que no, porque estoy de acuerdo en que te puede agilizar el trabajo y te puede ayudar si la usas como una herramienta de apoyo. Pero si la pones a hacer tu chamba, hay cosas que el ojo humano va a ver que la IA no.
Claro. Entonces, Sí, sobre todo sí. la conexión con las emociones, que es Sí, donde más... no, de hecho ha habido muchos problemas, por ejemplo, hablando ya como de chismes literarios, hubo una biografía que se hizo de Juana de Arco que salió por una editorial bastante grande, ¿no? Allá en España. Y tú ves la portada y si tú no sabes obviamente de ilustración dices qué bonita. Pero ya cuando sabes, yo la vi la primera vez que dije, ¿cómo pudieron haberlo hecho tan mal? O sea, ¿cómo puede tener este nivel de ejecución y al mismo tiempo estar tan mal hecha? Entonces sí me quedé así como muy sacada de onda y luego vi que todo el mundo de la ilustración se puso en huelga, que los ilustradores se pusieron en huelga en España y que aparte de eso muchas librerías retiraron voluntariamente el libro. Entonces yo también dije, no manches, qué feo para el autor, o sea, que después como de tanto trabajarle y que una buena editorial te publique y la portada te esté echando a perder tu trabajo. Esa es una. Y la otra es, ¿por qué si era una editorial tan grande y con un servicio y un departamento de arte e ilustradores, usaron IA? ¿Y por qué nadie revisó que estuviera bien hecho el trabajo? Y además sí. Ajá. Y no valoraron el trabajo del libro. Ajá, exacto, o sea, y entonces eso fue lo que creó la controversia y mandó a hacer una huelga enorme de ilustrar, que creo que todavía está, déjame decirte. Ajá, entonces gran parte de España ahorita tiene un problema con los ilustradores y se están poniendo normas para eso, pero pues eso es lo importante. Sí, ponerle normas a este nuevo sistema de la IA. Sí, no, o sea, por eso te digo, o sea, yo no creo que esté mal usarla, pero debe de estar en las manos correctas y debe de pasar por lo menos por un filtro humano. No debemos decir que porque la hizo la IA es perfecta, porque ahí hay una muestra de que no. Claro. Oye, es que ya cuando la utilizan para que poner conceptos en personajes que no dijeron lo que ellos dicen que dijeron, eso ya es mucho riesgo. Demasiado, pero eso es como hablando ahorita, ¿no? Entonces, a ti sí te... Sí. Regresándonos al tema. Sí. No, si hago un debate de la IA te invito, o sea, créeme. Por favor. Muy bien. ¿Y de ahí pasaste a ser maestra o cómo fue el proceso de guionista maestra? No, de ahí pasé a ser mamá. Mamá, okay. Me casé, ya había yo salido de la universidad, ya tenía yo la carrera, me casé, tuve mi primer hijo y bueno, eso absorbe un poquito. Me desvié un poquito de mi sueño hasta como 10 años después, no, como 8 años después, y reinicié en el periodismo. Luego me volví a embarazar y entonces volví a dejar este asunto porque cuando uno se compromete con el proyecto más importante de la vida, que son los hijos, pues tenemos prioridades, ¿no? Bueno, yo tendría que había prioridades y mi pareja también las exigía, ¿no? Entonces hice una valoración y dejé este sueño sin dejar de aprender y sin dejar de hacer cosas que me gustaran como la escritura. De ahí surgió el primer libro que hice, que se llama Sentir Bohemia, y fue entre una especie de homenaje a mi papá y un poco la sanación de la relación de él con sus hijos, y también de darle valor a su propio sueño, que él fue compositor, tenía 50 canciones y su sueño era hacerlas exitosas, y dije, ¿por qué yo no puedo? Entonces hice el libro, hice el disco, tiene 15 canciones y 5 poemas que escribió él. Se hizo la producción, pero una producción doméstica, siempre no una profesional, por cuestiones económicas, porque cuando uno entra a cualquier tipo de industria ya establecida, se habla de mucho dinero. Y yo no lo tenía, entonces
lo hice a nivel doméstico, me siento contenta con el trabajo, sin embargo, se quedó también ahí parado, no logré colocarla en éxito como era la idea, ¿no? Ese libro llegó a manos de la directora de la sección B de Excelsior, la señora Noemí Atamoro, y me invitó a hacer un libro con ella acerca de su vida. Y luego ahí me entero que ella es parte de una asociación de escritores, se llama Asociación de Escritores Tirán Lo Blanc, donde participan personas que ya no trabajan, pero que fueron periodistas, escritoras, maestras universitarias, pintoras, participan varias personalidades por el gusto de hacer cuento. Y entonces yo le digo, yo quiero pertenecer a eso, ¿puedo? Y me dice, sí, claro, estás invitada. Y ahí empecé a escribir cuentos. Ahí y luego con el tiempo formé parte del consejo editorial durante aproximadamente 15 años. Estuve trabajando, con ellas he publicado cerca de 25 cuentos, nada más que el año pasado falleció la señora Noemí Atamoros y el proyecto de la asociación está tambaleando, no sabemos qué pasa en el futuro, pero ahorita este año, por ejemplo, no hemos publicado todavía, ¿no? Porque se está reestructurando, no se sabe qué va a pasar. Durante este tiempo ya surgió el segundo sueño, que es hacer Iztaccíhuatl y Popocatépetl en la creación. Era para mí una necesidad porque los volcanes me estaban reclamando una historia diferente. Yo salía y decía, ay, yo tengo que escribirles una historia diferente porque veía la coincidencia en la historia que se cuenta en poemas y en relatos, donde Iztaccíhuatl era una princesa en tiempos de los mexicas y Popocatépetl era un guerrero que se fue a pelear y y le traen la noticia a Iztaccíhuatl de que murió Popocatépetl y se quita la vida y llega de regreso a Popocatépetl y ya la encuentra sin vida a Iztaccíhuatl. Y entonces se me hacía una historia muy romántica humana, pero muy parecida a Romeo y Julieta. Es lo que te iba a decir, las similitudes son muy fuertes. Es muy grande. Y hay varios autores y todos hacen referencia a lo mismo. Yo decía, esas montañas tienen más cosas por decir porque están enormes y porque tienen una labor increíble para el Valle de México. Y uniendo una serie de conocimientos en la universidad, en la prepa, en el CCH, donde yo estuve, y en otras áreas, pues fui creando esta historia donde ellos son unas montañas que son parte de la creación del planeta Tierra en un universo, en una galaxia de 9 planetas. Entonces, ahí dejé volar mi imaginación al grado de que me decían, Milagros, ¿qué te fumas? De la buena, mira. Pero no, nunca se me ha dado ese tipo de vicio. Entonces, mira, una vez me acuerdo, hacía una anécdota, que bueno, cuando yo fui en un bacho, la neta sí hay mucha gente viciada ahí, pero también nadie te obliga a nada, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una vez platicando así con unos amigos y todo, llega una de las personas que se acostumbraba a fumar mucho. Ahora sí que él fumaba mucha magia, como dice, ¿no? Y un día agarra y así como que platicando acá historias, cuentos y esto, me dice, tú ya no necesitas esto, tú lo tienes natural. Y yo me quedé, eso es un cumplido. Y me dice, pues sí, yo tengo que comprarla. Entonces, yo creo que cuando tienes esa magia natural, sí, o sea, puedes crear, puedes crear tantas cosas. Yo creo que aunque es un poco difícil cuando vas creciendo, una vez que ya te estableces y todo, dices, no, siempre ha sido un arma increíble a mi favor. Sí, es que la creatividad es
ya lo traes en el corazón y lo conectas a la mente, y cuando te entregas a eso que traes dentro, bueno, salen cosas bonitas o extraordinarias, ¿no? Que para mí es Iztaccíhuatl es un cuento extraordinario, que me iba brincando como chapulín, tengo que decir esto, y luego no, pero antes tengo que poner esto, ¿no? Luego necesito una lógica para que surja Ahora esto. sí que como tal te absorbió y lo Sí. disfrutaste en cada letra y se nota mientras hablas de ello se nota ese amor. Sí, es que sí me entregué y bueno, iba al mercado y iba pensando yo, es que me hace falta decir esto. Yo con mis hijos no necesito que también aparezca esto. O dormida, soñaba cosas y me tenía que parar a escribir porque si no se me iba la idea. Sí. Después lo soñé con ilustraciones, pero todo es económico, ¿no? Entonces, Etel Orozco, que es la ilustradora, lo hizo bastante bonito, pero no es como lo soñé yo. El libro no es como lo soñé yo. Nos tuvimos que adaptar a las circunstancias y bueno, el trabajo es de calidad, es bueno. También tuvo un costo y te vas incorporando y ahora tienes que ahorrar para esto y ahora tienes que ahorrar para esto, ya está el libro, pero tienes que ver que lo revisen en ortografía, en redacción, que lo revisen en la editorial y vas incorporando bloques, te vuelves una pequeña empresaria y y esta empresaria tiene que hacer presupuestos y tiene que decir, bueno, me voy a esperar tanto tiempo para contar y hacer esto. Ya que tengo esto, ahora voy a juntar para hacer lo otro, ¿no? Afortunadamente en este proyecto mi esposo me apoyó y entonces fue como más sencillo, pero sí se llevó 10 años de realización. Sí, fue todo un proceso. ¿Has visto de casualidad has visto la película de Julie and Julia? A ver, cuéntame más o menos de qué se trata. Pues resulta que creo que, no me acuerdo muy bien quién, pero es la historia de dos mujeres que están escribiendo un libro, pero una es como en las épocas de los 50 y la otra es en la época moderna, ¿no? Entonces, una está empezando a escribir como mientras su esposo es embajador en Francia, cómo va a empezar a escribir un recetario con dos amigas. Y el proceso del recetario para ser publicado le cuesta 10 años de su vida. Y paralelamente a eso, en el presente, una mujer empieza a escribir un blog en internet de cómo durante un año va a dedicarse a cocinar todas las recetas de ese libro. Entonces, paralelamente está haciendo dos tipos, y o sea, y obviamente todos los desafíos que le lleva, porque tú dices, es un recetario, ¿no? Pero en realidad la proeza de hacer el recetario pasó por tantos países, y justo cuando ella ya, porque incluso fue un manuscrito rechazado, y lo rescató una editorial pequeña, le llega la carta de que les llegó el rezagado y que quieren publicarlo, y ella se vuelve loca de la emoción. Y se termina cuando la otra pone punto final, cocina la última receta y a la otra le llega el libro. Entonces yo creo que como mujeres escritoras todas debemos saber, aunque sea en algún momento de nuestra vida, esa película, porque yo la neta hasta lloré cuando vi que le entregaban el recetario. El recetario, sí, por supuesto. Entonces, esa no la he visto, la voy a buscar. Pero he visto varias de escritores, algunas muy sorprendentes que dices, una en la que la mejor obra que tiene la va a llevar a la editorial y se queda dormido y luego cuando despierta ya no sabe quién es y el escrito se queda en el tren. Entonces un escritor que era deficiente, era malón, se encuentra ese libro y es un éxito rotundo. Entonces, venden tantos libros que la editorial le está diciendo escribe otro. Y él dice, ¿cómo lo escribo si no soy tan bueno como ese escritor, no? Sí.
llega un momento en que este libro llega a manos del autor y busca al falso autor y le dice, devuélveme mi texto. Y es toda una crisis existencial, dejar de ser quien se dice que se es, ¿no? Sí. Parece trabalenguas, pero sí está correcto. Está muy interesante la película. Habría que hacer un especial. Y no, yo contigo estoy planeando otros. Bueno, hay que hacer juntas creativas. Me das muchas ideas. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, yo lo saqué a colación porque dije, no, pues es que uno dice cuando tiene el libro en las manos, no te das cuenta de todo el proceso que puede haber detrás de, ¿no? Sí. Sobre todo en las publicaciones independientes, porque, o sea, la gente cree que te pagan. O sea, creen, a mí, por ejemplo, a mí en la pintura, las personas creían que me pagaban por exponer y, o sea, no, a veces yo pagaba por exponer. Entonces, en las publicaciones independientes, pues se entiende que uno paga para que se le publique, pero aún así es un proceso bastante largo, ¿no? Entonces, Muy largo, pesado, pero también satisfactorio. Cuando tú ves tu obra, sabes que invertiste tiempo, invertiste tu sueño y también invertiste dinero y lo ves ahí y dices, qué padre, lo logré. Lo y por logré, ejemplo, el proceso, no sueño americano. ¿cuánto tiempo te tardaste en escribir el libro y cuánto en publicarlo? Mira, yo creo que me tardé como 2 o 3 años en escribirlo y 7 en publicarlo. Entonces sí fue un tiempo. Sí, fue porque estuve en la búsqueda, pensé, primero sí me la creí esta de que algunas editoriales buscan un buen escritor y le pagan porque escriba, ¿no? Pero para eso necesitas tener un nombre. Yo tenía un nombre pero no era reconocido. Y entonces no encontré quien me apoyara, empecé a escribir y a hacerlo en mis tiempos libres que me dejaban mis hijos, y luego empecé a buscar quien me lo publicara. Entré a un concurso en una editorial muy grande, gané el concurso y cuando seleccionan mi texto me dicen necesitas una inversión de 50,000 pesos para poder publicarlo, y dije, ¿y entonces qué gané? El nombre de la editorial, por supuesto, ¿no? Y de ahí te descubres cosas cómo trabajan las grandes editoriales, y no pude juntar ese dinero, no se publicó, me tuve que esperar otro ratito, lo metí a otra editorial, ahí no se dieron el tiempo ni siquiera de responderme. O sea, nunca me dijeron si fue aprobado o no fue aprobado, nada. Entonces, como ya habíamos estado publicando de manera personal en Tirán Lo Blanc, una compañera conoció al director de Editorial Lebrí, quien tiene el propósito de apoyar a autores con pocos recursos económicos o con menores recursos económicos, porque tampoco es así como barato, pero sí necesitas una inversión, ¿no? Y empezamos a publicar con él los libros de la asociación, ya con un registro del ISBN, ya con un registro de derechos de autor. Y entonces empecé yo a trabajar con Editorial Lebrí para que se publicara mi libro. Se hicieron 2 versiones, el primero tuvo unos errorcitos, tuvimos que suspender la distribución de ese libro, y ya hicimos la buena versión, la modificamos, la mejoramos, y es el que ahorita está a la venta. Y entonces, ahorita si yo quisiera conseguir el libro, ¿cómo lo puedo conseguir? Tengo 3 opciones. Una es directamente, bueno, son 4. Directamente con la editorial Lebrí, que acaba de abrir su librería virtual. La otra es a través de Amazon. Ya tengo el ebook y tengo
la posibilidad de que lo imprima Amazon y te lo haga llegar. No es el mismo de la editorial de Brip porque se hace por unidad, no por volumen. Si tú pides 5, te hacen 5 libros. Si pides 1, te hacen un libro. Entonces es diferente, pero la calidad es buena. La pasta es más delgada, no es tan gruesa como la de Lebrí. Y la cuarta opción es conmigo. Me llamas y yo te lo hago llegar. No está en las Eres librerías. de Ciudad de México, ¿verdad? Para todos los que nos estén escuchando de fuera de la ciudad. Así es, vivo aquí en la Ciudad de México y pues lo hacemos llegar por paquetería con... Pues me llamó la atención un comentario que dijiste. Dijiste que el libro no quedó exactamente como tú querías de acuerdo a las ilustraciones, que te tuviste que adaptar. Porque yo soñaba de estos libros de cuentos infantiles donde se hace a doble plana el dibujo. ¿Un libro álbum? Ajá. ¿Tú querías hacer la historia un libro álbum? Exacto. Mm. Y entonces el texto va intermedio en la imagen, ¿no? Y luego hay planas completas donde está el dibujo en dos sin texto y luego en la siguiente está el texto completo. Pues, ¿cuántas páginas tiene de texto tu libro? 112. ¿Estás de acuerdo que si haces un libro álbum más o menos serían como 220 páginas? Como de 200 páginas más o menos. Sí, habría que trabajarlo en guión para que algunas partes se puedan quitar y se ilustran directamente. Es que es todo un trabajo. El libro álbum es todo un trabajo porque se deben de complementar las narrativas. Entonces tendrías que trabajar tu texto con el ilustrador, que él te haga un guión visual, tú tendrías que aprobarlo y ya de ahí se va trabajando, pero sí sería un aproximado de 200 hojas, y yo digo que para que sea más barato, porque bueno, al final de cuentas uno termina publicándolo, tendrán que ser en blanco y negro. Okay. ¿Y qué crees? El sueño, ese sí es un conflicto, porque el sueño de Iztaccíhuatl es crear un mundo de colores. Pues fíjate que pues para eso es la belleza de la narrativa visual, es eso. Puedes empezar, dependiendo del contenido del texto, puedes hacer unas partes en blanco y negro y otras partes a color. Color. Ajá, y de ahí puedes ir haciendo una evolución cromática de acuerdo a lo que diga tu texto. Me encanta platicar con alguien que sabe. Es que ya echaste de volar mi imaginación. Pero entonces, por ejemplo, si el chiste es crear un mundo de colores, lo ideal es que se haga una evolución cromática, empezando a lo mejor en grises, luego pasamos a blanco y luego boom, el color. Y luego viene el color. Porque además es muy descriptivo, Esa es la ventaja. Si el texto es descriptivo, definitivamente se puede dibujar, porque no todos los textos se pueden dibujar. Eso es algo que como ilustrador me cuesta mucho. Cuando me mandaron a hacer ilustraciones de una antología, me mandaban los textos y a veces yo decía, ¿cómo quieren que haga esto? Porque el texto, o sea, no estaba pensado para ser ilustrado, entonces era un conflicto para nosotros los ilustradores. Sí, porque tienes que exaltar la imaginación. No, este sí es un libro muy descriptivo. Y y bueno, también me juega mucho porque la idea inicial era hacer un libro infantil, pero luego los mismos temas me llevaron a hacerlo juvenil. Y finalmente yo creo que es para todo el mundo porque también tiene una invitación para los adultos de este regreso al amor puro, al amor natural, no al amor comercial, sino a qué te une a tu pareja, ¿no? ¿Qué unió a Iztaccíhuatl y Popocatépetl? Ellos ni siquiera conocían la palabra amor en el texto, pero sí los unía un proyecto conjunto, un mundo de colores, crear un mundo de colores.
y los dos soñaban y los dos hacían por el otro para ver ese sueño cumplido. Ya. Entonces, el libro fue evolucionando de esa manera y puedes encontrar, por ejemplo, frases donde dice, había un juego cuando yo estaba niña que se llama Pásala si no te quema, que aventabas así la papa caliente. Todavía me tocó. Okay. Bueno, pues yo juego con ese juego con meteoritos. Oh. Pásala si no te quemas y entonces bueno, cuando yo era niña era pásala si no te embarazas. Okay. Pero sí lo jugábamos. No, a mí todavía me tocó pásala si no te quemas. No, en serio, estábamos en primaria y así jugábamos. Está bien, sí. Y tiene otras frases infantiles que me recuerdan mi niñez, que utilicé ahí en el libro, en la primera parte, pero fue evolucionando la experiencia de vida de Iztaccíhuatl y Popocatépetl, y entonces fue evolucionando el lenguaje, que esa es una parte interesante de este libro, que a mí me costó mucho trabajo, porque yo no sé náhuatl. Sí. Y los nombres de Iztaccíhuatl y Popocatépetl están en náhuatl, son de origen náhuatl. Entonces yo, para darle coherencia a la historia, investigué algunos nombres que son los títulos de los capítulos, para darle para ubicarlos históricamente y geográficamente en un lugar. Entonces, cada capítulo está en náhuatl y hay algunas frases sueltas que es complicado, que me encontraba yo en los diccionarios. Dije, esta le queda re bien a mi libro, y eso sí complica la lectura porque no estamos acostumbrados a leer el idioma náhuatl. Pues sí te entiendo. Yo hice un cuento basado en una canción mixteca y la gente no podía ni imaginarse la tonada. Sí la oí y está bien bonita. Ay, qué pena, sí lo oíste. Sí la escuché en alguna reunión que tuvimos de Lebris. Ah, sí, es que precisamente como nadie sabía cómo iba, dije, bueno, pues mejor la canto, pero soy muy mala cantante. Pues lo hiciste bastante bien. Bueno, nadie se quejó, eso creo que es ganancia, ningún bebé lloró. Sí, eso ya es ganancia. Está con un tono alto. Sí. Entonces esto sí, me decían, quítale los nombres náhuatl. ¿Cómo justifico el título del libro? Tengo que utilizar... Sí, no, y aparte, o sea, somos sinceros, el mito viene en náhuatl, o sea, lo ideal es mantenerlo en esa línea. O sea, puedes reescribirlo, redotarlo, pero lo ideal sí sería mantenerlo en esa línea. Claro. Uh-huh. Y luego, ya sabes, salen los expertos a comentarte. Ah, siempre. Que si es mujer blanca, y no hablamos de mujer blanca por el color del rostro, sino por la vestimenta. Y hay quien me dijo que no, que era mujer blanca porque semejaba a la muerte. Yo dije, pero ¿eso basado en qué? ¿Basado en la ilustración o basado en el texto? Basado en el texto. Okay. Basado en el texto. Y bueno, y le dije, bueno, tú tienes tu idea, yo tengo la mía, y entonces yo respeto tu idea, pero mi investigación y lo que yo quiero decir es otra cosa. Entonces te agradezco mucho, pero no altera mi texto. Sí, no, nunca falta quien quiera opinar. Sí. Y bueno, ha sido una aventura bastante interesante. Te digo una cosa, me encanta mi libro, me encanta la historia, cómo la fui creando. Sí, ahora la veo y digo, ¿en qué momento pensé esto? ¿De dónde surgió? ¿Qué me fumé? ¿Qué me fumé? ¿No te
te fumes, amiga, vamos a comer brownies mejor. Más deliciosos me han contado, ¿eh? Bueno, nos han contado. Bueno, y actualmente ¿en qué estás trabajando? ¿Viene un nuevo libro? ¿Vas a seguir solo en antologías? ¿Qué ideas o qué es el nuevo proyecto que estás? No te imaginas, tengo como 20 proyectos ahí que digo, tengo que empezar por el primero. Ay, te entiendo. Tengo una historia de amor perruno que ya la escribí, necesito modificarla, reeditarla y quiero hacerle un cuento y quiero hacerle un libro porque es una historia bastante bonita. Y el otro día leí a un autor de Omar Valen que tenía una historia parecida a la mía, pero la cuenta en 10 párrafos. El mío es un cuento como de 30 páginas. Entonces, lo quiero con ilustraciones también. Se llama Kiara, una historia de amor puro. Y tengo ya la historia escrita, ya nada más es echarlo a andar otra vez con todo el proceso, ¿no? Las imágenes, la inversión económica, todo el proceso. Tengo otro proyecto que estoy trabajando con una amiga de Tirano Blanc que quiere rescatar la historia de su papá, que se llama Enrique Moneni. Ya tengo la investigación, ya tengo las ilustraciones, solo me falta dar el formato. Y tengo otros proyectos ahí, pero esos ya son un poquito más lejanos. Quiero escribir un libro con base a una información proporcionada por una querida amiga. Quiero hacer coautoría con ella sobre la gestión de las emociones. Un tema muy necesario, ¿eh? Sí, muy, muy necesario y tengo toda la información, hay que darle la estructura, hay que darle el formato del libro. ¿Sabes? Pues bueno, yo platicando con mi psicóloga, una vez me contó que las generaciones tenían una herida emocional generacional y eso les causaba un conflicto, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, te estoy hablando como de la gente de 50 años, una generalidad de su generación es la negación. Uh-huh. Entonces lo que estamos, es lo que decía, ¿no? Los que estamos en los 30, nuestra generalidad es la depresión. Uh-huh. Entonces ella me platicaba todo este asunto y decía que estos nuevos niños que están siendo educados por la generación de la depresión, le está dando mucha curiosidad. Porque dice, es que ustedes, o sea, verdaderamente estamos en una época donde ya no podemos heredar un terreno, ya no podremos heredar una casa. Mientras tus papás no te dejen deudas, pues está chido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sí dejarle a un hijo cuando tú vienes de la depresión? Y si estás en la depresión, una es porque te tocó muchos cambios a los cuales no te estás acostumbrado, te vendieron una idea de adultez que no se puede cumplir y ya no puedes acceder a un patrimonio que antes sí podían tus papás. Entonces es natural que sea como una generación depresiva, ¿no? Y decía que esta generación se está enfocando en la educación emocional en los niños y que se le hace un fenómeno muy interesante ver que ella sí tiene mucha curiosidad por ver qué va a pasar más adelante con la generación de la educación emocional. Sí, porque fíjate, es un experimento constante. Cada generación siempre trae una apuesta mejor, pero esa mejor apuesta siempre deja como un remanente no resuelto. Sí. Que lo arrastra a la siguiente generación. Es que precisamente yo creo que eso también apunta a la educación emocional, a decir, ya no quiero heredarte un problema. Uh-huh. Ya no quiero que esto te siga a ti también, ¿no? O sea, porque a veces se siente como una maldición generacional. Y dices, ya no quiero que esto termine aquí conmigo. Y para eso tienes que hacer todo un recorrido por tus emociones, perdonar,
la base de todo está en el Cuando perdón, es una salga ese forma de libro, amor. quiero que ¿Mande? las dos estén conmigo aquí, el de la salud emocional. Por La supuesto, gestión de claro que sí. emociones. Me encantaría que habláramos sobre el tema en un especial, porque es algo súper necesario. Sí, es súper importante, súper importante. ¿Qué crees, Milagros? Ya se nos fue el tiempo. No estamos en los últimos 10 minutos. Podemos colarnos 10 minutos más todavía. Sí, tenemos mucho. Pues mira, que Rápidamente, nomás rápido. necesito. Es que créeme que últimamente he trabajado programas muy pesados. Oh, Abogadas con glitter, madres desaparecidas, o sea, programas muy difíciles de hacer, de digerir y de transmitir, ¿no? Y ahorita tener un programa, este programa, créeme que ha sido como, ay, Dios mío, mi alma lo necesitaba. qué bueno. Entonces, qué rico, gracias, ha sido una plática riquísima, te lo juro. Muchas gracias a ti, Luz. Eres Y luz para sí, muchas personas. ay, Así como gracias. yo soy la esperanza de algunas por el milagro, tú eres luz para muchas personas. Se junta Luz y el milagro. Todo lo que podremos hacer, imagínate. Vamos a arrasar con todo, amiga. Bueno, rápidamente, ¿qué consejo le darías a alguien que piensa que tiene que tener todos los conocimientos para hacer un libro? No, pues mira, primero que nada, no me gusta dar consejos porque no tengo todo el conocimiento para hacerlo, sí, pero sí puedo hacer sugerencias. Claro. Algunas personas me han dicho, yo quiero hacer un libro, y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo has hecho? Es que no sé cómo. Pues son 3 puntos. Primero que nada, es tener clara la idea de qué quieres hacer, ya por lo menos el título, el tema, ¿no? Perder el miedo a escribir, a equivocarte. Y segundo, dejar que tu imaginación diga lo que tenga que decir, ¿sí? Tu corazón, tu conciencia, tu imaginación se exprese. Si tú escribes, después tienes que tomar en cuenta la redacción, la ortografía, porque son cosas que afectan a un libro, y cuando tú ya dices que ya terminaste y entregas el libro y te dicen, no, es que no sirve, está mal redactado, y tú dices, ¿cómo se te ocurre, no? Yo para escribir sí tomé varios cursos de redacción y ortografía, todavía me falla la ortografía, pero ya es olvido, no es que desconozca, sino que se me olvida que es importante y escribo como se me ocurrió en ese momento, ¿no? Y sí, bueno, y cuando te da el atacazo artístico, pues lo haces, ¿no? Ya después revisas y dices, ay, Dios mío, ¿qué pensaba? ¿Qué pasa aquí? Sí. Entonces, pues las sugerencias primero es que sí tomen un curso de ortografía y redacción para que sepan más o menos por dónde va el asunto, que tengan un tema claro y que le pierdan el miedo a escribir. Y sobre todo que no dejen para mañana nada. Mañana lo empiezo y ese mañana nunca llega. Es sentarse, escribir y dejar que la conciencia sabe qué quiere decir. Y entonces tú escribes y escribes. Ahora te ayuda mucho la computadora. Hay programas que te dicen, te faltó una coma, te faltó un punto, lleva H intermedia, el acento no va ahí. Te ayuda la computadora, pero sí necesitas saber para decirle a la computadora, no quiero el punto ahí, ¿no? Por tal razón. Entonces, es como cuando alguien va a tu casa a hacer la limpieza y a la señora tiene un gusto especial por algo y dice, perdón, pero si yo lo tengo ahí es porque a mí me gusta ahí y ahí lo deja, ¿no? Entonces, es así con el libro, con la escritura. Es una experiencia magnífica. Sí hay que hacer conciencia de que ya no se necesitan más libros en el mundo, ya hay muchos y la gente no puede leer tanto. Entonces, no te vas a hacer millonario por escribir un libro, pero sí te va a dejar una satisfacción millonaria el haberlo hecho, ¿no? Sí te
va a dejar feliz ver tu creatividad, ver todo lo que te costó. Dicen que lo que más cuesta trabajo es lo que más vale el esfuerzo, no la pena, el esfuerzo de verlo realizado, de tenerlo en tus manos. Es como un hijo. Lo ves y dices, ¿cómo fue que yo hice esto? ¿No? Una carita, 2 manos, 2 piernas, todo un sistema interno que funciona de manera perfecta. ¿Sí? No importa si no tiene el eslogan de bonito para todo el mundo, yo lo hice, ¿no? Y así es una obra, así es un libro. Uh-huh. Y entonces lo disfrutan mucho. Yo disfruté mucho, de verdad, o sea, así va así. O sea, imagínate que soy fan de tomarle fotos a las nubes, porque en mi cuento digo que Iztaccíhuatl creaba una imagen y oxígeno e hidrógeno que se formaban nubes hacia la figura. Y entonces ella se ponía muy contenta de, sí, es así, no, ponle aquí, no, ponle allá, le falta esto. Y luego el viento llegaba y se lo llevaba. Entonces, para mí eso era muy divertido. Y después ver que de pronto, cuando Iztaccíhuatl ya es mujer, le da forma a algo, la nube lo hace y llega un rayo y le da vida y cae a la tierra. A mí, por ejemplo, un maguey, por ejemplo, el nopal o el girasol, así fue creado por la imaginación y el pensamiento de Iztaccíhuatl. Las nubes lo dibujaron y llegó un rayo y le dio vida, ¿no? A ese. El elote, ¿no? El elote lo hizo con sus propias manos. Cada dientito, la posición de cada dientito, cada hoja, la hizo como una escultura en sus manos. ¿Y en tu libro también somos gente de maíz? No somos gente de tierra compuesta por todos los elementos. Ah. En el libro todos somos tierra, pero interviene el agua, el metal, la madera, todo interviene para darnos forma. El hidrógeno, el oxígeno, todo, somos los 5 elementos básicos. Tiene muchas imágenes bien bonitas. Mira, una que me gusta mucho, porque quiero motivar a que lo compren, por supuesto, es que cuando surge Popocatépetl del centro de la tierra, Iztaccíhuatl le dices que yo sé que tú vienes a ayudarme, pero no sé cómo. Y entonces Popocatépetl le ofrece un pedazo de magma caliente a Iztaccíhuatl. Y entonces ella se quema las manos y empieza a jugar con ella, con esa magma, y se forma un cisne negro con rayas rojas, que es el fuego, y se lo pone en su corazón y se convierte en un cisne blanco. Y eso le da vida a Iztaccíhuatl. A eso la empieza a ser una mujer con vida interna. Que es el amor del que no hablo como tal, ¿no? Sino Popocatépetl le está dando una parte de ella para que ella se forme. Y luego ella le responde de otra manera, ¿no? Más en otro capítulo. Pero no les voy a contar toda la historia. Sí. Entonces el Tepeloyotl, que es el corazón del monte, es lo que le da, primero se queda impregnada en su pecho el cuerpo del cisne de su corazón y las alas son sus pulmones. ¿Verdad que quién sabe qué me fumé? Sí, yo sé, aunque no lo creas, yo te veo muy cuerda, ¿eh? Sí. Gracias. Entonces, sí tiene unas imágenes bien bonitas el libro de la creación. Sí brinca porque es una mitología, quiero insistir, es una mitología. Tienes razón, un libro álbum sería muy ideal. Sí, sí, ese era mi sueño, ver como un libro álbum ahí. Pero ahorita tenemos un libro así sencillo,
Ay, tampoco es tan malo. No, ¿Tienes un libro, mana? Yo no tengo, yo nada más tengo apariciones en antologías. ¿Tú tienes un libro? Tengo un libro, sí. Sí, y está bien bonito. ¿Ves? Me encanta, me encanta. Lo veo y yo soy muy feliz con él. Chicos, las cosas que están hechas con amor, con este tipo de amor y entrega, valen mucho la pena. Adquieran el libro, compren el libro. Vamos a poner un link a en los primeros 10 minutos del programa se postea un link, un post que trae todos los links, todas las ligas para que puedan escuchar la entrevista. Al finalizar están las ligas de los invitados. Entonces, en este caso vamos a incluir las ligas para adquirir el libro. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, muchas gracias. Te mando los de Amazon y los de Levi también. Perfecto, por mí no hay ningún problema. Todo lo que quieras enviarme, mándalo. Y bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Entonces, Milagros, muchas gracias. Disfruté como no tienes idea esta entrevista. Digo, gracias. Ay, qué rica fue. Yo también me sentí muy relajada, con mucha confianza para expresar lo que pienso y te lo agradezco mucho. Bueno, también gracias a ti. Ha sido un programa muy delicioso de muchas maneras. Espero que el público también pueda percibirlo. Compren el libro, denle una oportunidad. La literatura mexicana necesita mucho apoyo y si no, no la damos entre lectores mexicanos, entonces, ¿cómo, no? Entonces, adquieran el libro, cómprenlo. Pueden comprarlo en ebook y leerlo en su celular cuando vayan al trabajo o algo. Entonces, hay varias opciones. Adquiéranlo, también si lo quieren autografiado, contacten directamente a Milagros. Sí, me invitan a un café y con mucho gusto. Y con pastel, si no. También a Luz, por favor, vamos las dos felices. Y nos tomamos un café. Eso ha sido todo por hoy. Agradezco mucho a producción. Te agradezco mucho, Milagro, por estar aquí. Y gracias a ti. Y gracias a todo el público, a tu público que nos escucha. Ay, gracias. Y eso vendría siendo todo. Nos vemos hasta el próximo viernes. Suerte para todos. Sí.